Sean bienvenidos al Foro Conexión 2015. Saludamos a nuestro honorable presidium, que está integrado por licenciado Aristóteles Núñez Sánchez, jefe del Servicio de Administración Tributaria, maestro Carlos Vargas Durán, director general de Tributación de Costa Rica, licenciada Alejandra Lagunes Soto Ruiz, coordinadora de la Estrategia Digital Nacional, ingeniero Jorge López Chapa, presidente de la Asociación Mexicana de Proveedores Autorizados de Certificación, por sus siglas AMEXIPAC. Para dar inicio a nuestro evento, invitamos al ingeniero Jorge López Chapa, presidente de la Asociación Mexicana de Proveedores Autorizados de Certificación AMEXIPAC, para que nos comparta su mensaje de bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Primero que nada, quiero agradecer la presencia del distinguido panel, la coordinadora de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República, Alejandra Lagunes Soto, el jefe del Servicio de Administración Tributaria, el licenciado Aristóteles Núñez, el director general de Tributación de Costa Rica, el maestro Carlos Vargas Durán, y desde luego también la presencia de todos los invitados internacionales y asistentes a este foro de tributación digital Conexión 2015. La Asociación Mexicana de Proveedores Autorizados de Certificación, AMEXIPAC, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria, hemos conjustado esfuerzos para llevar a cabo por segundo año consecutivo este gran evento. Quiero resaltar el hecho de que eventos de estas magnitudes y este alcance han sido el resultado de la exitosa relación que existen entre las empresas de tecnologías de la información con el gobierno federal, en el marco de un diálogo abierto y continuo para impulsar la innovación, con lo que hemos logrado, por poner un ejemplo, que hoy en día México sea referente mundial en el tema de factura electrónica. Es por ello que en el ámbito fiscal la palabra transparencia ha tomado su verdadero significado en México, ya que gracias a la implementación de soluciones tecnológicas que han promovido los proveedores autorizados de certificación de AMEXIPAC, han logrado conectar directamente a los contribuyentes con la autoridad fiscal y se ha logrado una claridad y certeza en ambas partes de la ecuación, fortaleciendo notablemente los derechos de los contribuyentes, reforzando la comunicación y la consulta de información en tiempo real. En un mundo globalizado, digitalizado y evidentemente lastimado en el tema ecológico, es obsoleto pensar que sigamos usando el papel como el medio principal para almacenar e intercambiar información de nuestras operaciones comerciales y fiscales. Esto sin contar con la imperante exigencia del mercado para automatizar y eficientar los procesos de negocio para que las empresas sean cada vez más productivas y ganen competitividad a través del ahorro y la eficiencia de los recursos. Desde la llegada e implementación de la tributación digital en México, además de los beneficios que evidentemente la autoridad fiscal ha tenido, también es una realidad que las empresas han logrado una eficiencia administrativa importante y beneficios, podemos mencionar algunos como la optimización del recurso humano, la reducción o eliminación de los costos de mensajería o de traslados de la papelería, que con esto también hay un impacto positivo en la naturaleza, el ahorro en tiempos de validación y cotejo automático de facturas o de cualquier documento fiscal versus los documentos comerciales y la agilización de cuentas por cobrar y pagar de las empresas. Ante estos resultados que se han cosechado durante más de 10 años, es grato saber que contemos con asistentes de diversas partes del mundo, tanto de la iniciativa privada como de gobiernos. Estoy seguro que han venido a escuchar las ponencias de expositores nacionales y extranjeros para volver a sus países de origen a implementar las mejores prácticas que seguramente serán discutidas en este foro Conexión. Los proveedores autorizados de certificación que conformamos AMEXIPAC estamos orgullosos de ser parte de esta historia de éxito y de profundo cambio en México y reiteramos nuestro compromiso
compromiso de brindar un servicio de excelencia, manejando altos estándares de calidad y seguridad de la información en nuestras soluciones para continuar siendo partícipes de la transformación a un México modernista y digital. Distinguidas autoridades, invitados, expositores y asistentes, sean ustedes bienvenidos al Foro Internacional de Tributación Digital Conexión 2015. Esperemos lo disfruten y aprovechen al máximo la experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias al ingeniero Jorge López Chapa, presidente de Amexipac, por su mensaje. Hace uso de la palabra la licenciada Alejandra Lagunes Soto Ruiz, coordinadora de la Estrategia Digital Nacional. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a la Secretaría de Hacienda, al SAT y a Amexipac por la invitación a estar aquí y por darnos un espacio tan importante dentro de esta jornada. Aristóteles, muchísimas gracias y de nuevo, no solamente por invitarme a este evento, sino por tu apoyo desde siempre, desde el primer día, hacia la modernización de nuestro gobierno. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Jorge. Sin duda alguna, el evento que hoy nos reúne es una excelente oportunidad para reflexionar sobre lo que hemos hecho y sobre las tareas pendientes que tenemos en la promoción de uso y desarrollo de las TIC para conseguir un gobierno más innovador, pero sobre todo que beneficie a cada vez más ciudadanos. La razón de ser de los gobiernos es servir a cada una de las personas de su sociedad, en los temas que más les preocupan o les interesan. La educación, la salud, la seguridad y su crecimiento económico. Lo que la sociedad espera de su gobierno es que sea eficiente. Y aquí el gran reto, porque ser eficiente en el siglo XX es muy diferente a ser eficiente en el siglo XXI. En tan solo unos años, las sociedades de todos los países del mundo se han transformado. Así, de forma muy especial para este gobierno y desde la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional, lograr que las tecnologías de la información y comunicación se incorporen a la vida cotidiana de las personas significa aprovechar su potencial para impulsar las grandes metas de desarrollo de este país. Estamos trabajando desde el primer día para detonar ecosistemas en los que la gente pueda innovar, pueda emprender, pueda adoptar la tecnología para incrementar su bienestar y colaborar con el gobierno en la construcción de la seguridad, en la mejora de la educación y en la mejora de los servicios de salud. Sabemos que hay que entender a las herramientas digitales como medios, no como fines en sí mismos, y que sin la colaboración de otros sectores fuera del gobierno es imposible avanzar. Por eso, celebro que estén todos aquí, representantes de organismos internacionales, representantes de la industria, de sociedad civil y ciudadanos. No me queda más que felicitar a los organizadores. Este foro es de gran importancia para todos los que estamos comprometidos con la transformación de nuestro país. Les deseo el mejor de los éxitos. Muchas gracias a la licenciada Alejandra Lagunes Soto Ruiz, coordinadora de la Estrategia Digital Nacional, por su mensaje. A continuación invitamos al licenciado Aristóteles Núñez Sánchez, jefe del Servicio de Administración Tributaria, para darnos su mensaje y declaratoria de inauguración del foro. Muy buenos días tengan todos ustedes. Seré breve con el ánimo de darle paso a los paneles que nos van a dar mucho más. Quiero ser agradecido con quien hace posible tener un foro internacional de tributación digital Conexión 2015, a los patrocinadores, a los proveedores autorizados de certificados, a las diferentes empresas de la industria de tecnologías de la información en México, a nuestros invitados que vienen de otros países y que nos acompañan con el ánimo de conocer la experiencia de México y poder intercambiar opiniones, intercambiar experiencias, también a lo que se está haciendo en otros países. A todos ustedes, a los medios de comunicación que nos ayudan a dar la cobertura de este foro Conexión 2015. Tenemos un gran reto en nuestro país, tenemos un gran reto los que trabajamos como servidores públicos en el gobierno o en los gobiernos de diferentes países en el mundo, en la sociedad, y tenemos un gran reto con la sociedad. Hay que decirlo muy claramente, la tecnología va avanzando y evoluciona muy rápidamente.
Y de esa manera a nos fast obliga pace, a quienes and it trabajamos forces en el servicio us, those of público, us working a in cambiar government, y romper paradigmas, to a change, dinamizar to nuestras shift tareas, paradigms, to siempre, make our siempre velando por ofrecer un mejor tasks more servicio, dynamic, con mayor always seguridad, con striving menos riesgo, to provide con una better mayor service, movilidad, less risk, with greater con, mobility, una actitud de poder ofrecer a la sociedad en with general the goal cada of día offering society at ofrecerle large servicios más cercanos a través de services la that nueva are closer tecnología. to them by tapping into these Hoy new el uso technologies. intensivo de Today, Internet, the extensive use las tecnologías of o los Internet, dispositivos móviles technology, nos and mobile permiten hacer devices una gran cantidad make de it possible trámites for us desde to cualquier punto, conduct en cualquier lugar, desde many cualquier different aparato. transactions from Eso ya lo anywhere, at permite hoy any la time. tecnología. Lo que hace Technology falta makes es this que quienes son possible. los Now, what is responsables, needed los is for diseñadores o los those who are desarrolladores responsible de muchos de esos for those trámites que services, todavía designers, en developers, muchas de las sociedades del mundo that still in many suelen ser societies ya around the world obsoletos, are rompan obsolete, un paradigma, cambien de to actitud shift y paradigms, empiecen to a change their generar el mindset, cambio and to tecnológico start en bringing beneficio de la about sociedad. technology change Me for the atrevo a benefit of pensar society. y imaginar que de lo que hoy se dare ve todavía imagine en el uso that intensivo compared to what del we Internet still see in terms of y de la internet use tecnología a través de and dispositivos móviles, technology use no hemos llegado based on ni mobile al 3 o al devices, 5% we de probably lo have que not ya even hoy reached esa 3 or tecnología 5% podría of what permitir technology en nuestro could país o en otras allow sociedades in ofrecerle Mexico a or la in other sociedad en general, societies. al público en We general, could be para offering poder so much realizar more to the public, trámites, so that they servicios could digitales en el país. have access to digital En el services. caso del Servicio de Acción In the Tributaria, case of muy Mexican contentos Tax de ser Collection quienes Service, estamos I'm teniendo una very grata pleased experiencia en to trámites have achieved incluso que no eran great tan experience, simples y que even era una with materia some tan services that complicada. were not simple En México tenemos to offer. poco más de 49 millones de We have a bit contribuyentes. over 49 million México tenemos taxpayers in Mexico. El sellado de facturas electrónicas We have por electronic alrededor de invoicing 410 for millones de about facturas al mes. 410 Eso million significa invoices que lo que antes per month. hacíamos en un This mes, means hoy lo that what hacemos we en 2 used días. to do Eso in a month, significa que now estamos we do in 2 sellando days. al So menos that means unas that we are 80, certifying 90 at least facturas 80 or electrónicas por 90 segundo. electronic Eso invoices significa per que hay second. una gran cantidad de servidores de bases de That means datos that que nos there's permiten a hacer large cruces de number of bases data de servers datos that make it possible for us institucionales to cross y que nos permiten institutional conocer data, cada una de to las cross-reference operaciones que se them and están to celebrando ascertain and en identify nuestro país a transactions that are través taking place de un comprobante fiscal digital por through internet, digital donde viene un emisor, donde viene un receptor, donde invoices viene where un you have the envío, issuer, donde the viene el precio, recipient, donde the viene una units cantidad of de información measurement, the fiscal que antes price, a solamente lot of estaba tax information resguardada that o se used to tenía en be un documento en papel. inaccessible Hoy se because it tiene was only de on manera paper. digital Today, para all el that uso, information is consulta digital y explotación and is de todos available los to be contribuyentes used, y en to beneficio be también de taken la advantage autoridad of by fiscal. Tener taxpayers más and, de of course, the tax 412 authority. millones de Having more facturas than en un 412 mes nos million permite tener más de invoices 5 mil millones de facturas en un in a año. month makes it Y eso possible to have significa que estamos generando totalmente un cambio a significant a number partir of del año invoices in a pasado, year. This is a big en el shift. que Starting last tenemos year, bases que nos permitan hacer una mejor administración tributaria en nuestro país. we are in a position to better manage ¿Por qué tax empezó el collection in SAT? Mexico. What was the origin of the Haciendo SAT? uso SAT? intensivo de la tecnología móvil y del Internet y también de los documentos digitales. Porque tenemos un cambio In terms y of queremos it, romper un paradigma en una use. institución. Pero creo que ese es un gran reto y en muchos casos ya es una gran deuda que tienen otros Challenge. servidores públicos en otras dependencias. And this is Si something aquí hay that compañeros other servidores public públicos del officials gobierno de la can República o del gain gobierno from this. municipal So o if there estatal, are people from hacia the ellos va dirigido el municipal mensaje de level, que ese gran well, reto y esa this gran deuda message is addressed to them, está that this en la sociedad, porque no le hemos podido debt ofrecer a la sociedad is still mejores in our hands. We still haven't been offered, digitales que been les able to permitan ya offer ahorrar digital services, desplazamientos which will o save ahorrar them presencia o time, ahorrar trámites en un punto. paperwork, De ese tamaño es el red reto. tape, and so on Hoy and so quizá forth. en So that's the estos 2 size of the días que vamos challenge. a Maybe trabajar today, en este in these foro 2 Conexión days in which 2015, we will be en este foro working in internacional de this tributación digital, quizá international hoy en estos tax 2 días de lo administration que menos se hable es de la factura electrónica. maybe what we Y así will nació be en esta at segunda least edición este talking foro, about is el the tema de la factura electronic electrónica. invoicing. And this Quizá is how hoy this forum was y born. mañana en Maybe los today and paneles quede muy tomorrow claro in ese gran the reto que different tenemos round tables or los que panels trabajamos will clearly desde be esa estrategia stated digital nacional this big al lado de challenge Alejandra Lagunes, concerning de lo que podemos what hacer en el we gobierno de la still need República
de lo que podemos at a impulsar governmental en los level, what we can patrocinadores y en la promote industria de las tecnologías de la información concerning IT como un gran mercado que at large, permita ofrecerle mejores servicios digitales a la sociedad, for it de to diferentes offer naturalezas, digital no tan solo services servicios to our públicos, sino society, también servicios privados, private y que esos services, public permitan a la services, sociedad and this will allow tener society un to be nuevo able modelo y to un nuevo have hábito a new de vida, model and a new lifestyle, haciendo más productivas nuestras trying tareas to be more productive in haciendo what we más do eficientes los and servicios. trying to be more efficient. Daremos lugar pues al Concerning panel. Agradezco a public todos services, ustedes su thank you presencia so much y for su being present, participación and que thank you tendrán for en your las siguientes participation sesiones con el during ánimo de these 2 enriquecer days este so esfuerzo. that El éxito we may de este foro, enrich this así lo forum. dijo el doctor Luis Videgaray, This forum, que me as pidió said que se los transmitiera. by Minister El éxito de Luis este foro Videgaray, depende de la the success actitud of this y de forum romper depends on the paradigmas de los que hoy attitude to estén break away presentes from aquí y de los paradigms, que puedan en un futuro and cambiar la hopefully for forma those who en la que will nosotros usamos las change in the nuevas future tecnologías. the way in which we use Bienvenidos these todos. new Les voy a pedir tools. y Welcome to rogar all. que se pongan de I pie will para hacer la ask you all declaratoria to please inaugural. stand up for a formal inauguration of this event. Siendo las 9:23 At del día 25 de agosto de 2015, declaramos formalmente inaugurados los trabajos del Foro Internacional de Tributación Digital Conexión 2015, deseando que sea este un espacio de reflexión que promueva mejores prácticas en materia de servicios digitales en beneficio de la sociedad mexicana. Buenos días, enhorabuena. In this topic for the benefit of Mexico's society. Thank you very much. Les pedimos a los miembros del Presidium nos regalen unos momentos en su lugar para poder tomar la foto The oficial. members of the head table, please stay in your seats for a moment so we can take a photograph. Thank you. Agradecemos a las autoridades que nos acompañaron, a los medios de comunicación, a los socios Amexipac y a la sociedad civil por su atención. Y con esto iniciamos formalmente los trabajos del Foro Conexión 2015. Begin the work of this Connection 2015 Les pedimos a forum. nuestros asistentes retomar sus lugares para iniciar con el primer panel llamado México Digital, una nueva manera de servir, cumplir e informar. Damos la bienvenida a nuestros panelistas. We'd like to welcome the members of this panel. Damos la bienvenida a nuestros panelistas, Aristóteles Núñez Sánchez, jefe del Servicio de Administración Tributaria, Alejandra Lagunes Soto Ruiz, coordinadora de la Estrategia Digital Nacional de Presidencia de la República, Jimena Puente de la Mora, comisionada presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Lisandro Núñez Picasso, administrador general de recaudación del SAT, y como moderador, Jorge López Chapa, presidente de Amexipac. Antes de iniciar nuestro panel, les comentamos que la licenciada Alejandra Lagunes Soto se retirará en punto de las 10. Cedemos la palabra a nuestro moderador, Jorge López Chapa, presidente de Amexipac. Adelante, señor Jorge López Chapa. Muchas gracias.
Pues nuevamente dándoles la Thank you. bienvenida, Once again, I agradeciendo su would like to presencia, vamos a dar welcome inicio you all and thank al you primer for panel. attending the event. Let's move on to our Si first quieren, panel me voy a for this permitir morning. leer una I'm semblanza going de to los read a brief ponentes que están bio aquí en el of the presidium. panelists for this first Licenciada session. Alejandra Lagunes Soto Alejandra Ruiz Lagunes Soto Ruiz estudió la licenciatura She has a degree en comunicación en el in Tecnológico de communication at Monterrey. the Monterrey Technology En 2009 fue Institute. directora In general de 2000, she was ventas the en Director Televisa General for Sales Interactive at Media. Televisa Interactive Media. En 2011 fue In 2011, coordinadora de la she was the campaña coordinator web of de the Rubier web Ávila campaign for al gobierno Rubier del Estado de Ávila, México. Governor of, Después Mexico consultora State. independiente de She marketing y also worked as an comunicación independent política e marketing imagen and pública. political Fue fundadora communication and y public directora de image ventas consultant. de She was Google a México. founder and sales director Fue for gerente Google de Mexico. ventas en Yahoo. She was a sales manager Fungió como at directora de Yahoo. planeación She estratégica was the y ejecutiva de strategic cuentas planning premium director en and premium MSN. account executive Y at actualmente se MSN. desempeña como la And coordinadora de la currently she is the estrategia coordinator digital of Mexico's nacional de la Presidencia de la República. President's Office National Digital Strategy. La licenciada Jimena Puente de la Jimena Mora Puente es abogada por la de la Universidad de Mora Colima, has a degree con in maestría law de from the Ciencias University of Jurídicas Colima. She has a master's por la degree Universidad de in legal Navarra, science España, y from doctora the en University Derecho of Navarra por la in Universidad Spain. She has a de PhD Guadalajara. in law from the Fue University elegida of por el Guadalajara. Senado para ser She was chosen la by the comisionada Senate del to Instituto be Nacional the de Acceso a la commissioner Información for the National Institute for Pública, Access to fungiendo actualmente Information. como comisionada And today presidenta she is de the, dicho organismo. Ha commissioner participado en el of Foro that Académico Nacional Agendas y institution. Propuestas She has para una participated reforma in several de las instituciones públicas de forums, México, con el tema Fomento de una including cultura de one legalidad that dwell on y the respeto a la ley a través de los promotion programas of, específicos culture de of educación en materia de legality derechos humanos. and abidance of the law. En 2004, Very y specific los datos programs for personales y los human sujetos rights en materia de education. derechos humanos, también en 2004. Perdón. Dentro del Seminario de Transparencia y Acceso a la And, Información y Datos Personales en 2008. She also participated in a Transparency and Information Access seminar in 2008. Licenciado Aristóteles Núñez Sánchez, Aristóteles Núñez nació en la Sánchez ciudad de was Huijupan born in de León, Huijupan, Oaxaca, el 21 de Huajuapan agosto de León, in, Oaxaca 1969. State. Licenciado en On Administración 31st Industrial con 1969, especialidad en he has a Finanzas degree por in el Instituto Industrial Politécnico Nacional. Administration with a En specialty 1996 viajó a Madrid, Finance. España, donde cursó el In Seminario 1996, Internacional de he Instituciones y Técnicas traveled to Tributarias en Madrid, Spain, Latinoamérica, where he en el Instituto de Estudios Fiscales, attended y desde a diciembre del international 2012 seminar es on, jefe del Servicio de tax Administración collection Tributaria. institutions Anteriormente, Latin entre America. 2006 y 2012, December ocupó los 2012 has cargos de been the head subsecretario de of Mexico's Ingresos Tax y el Administration director Service. general de Recaudación en la Prior to that, Secretaría de he was Finanzas the del Gobierno del Undersecretary Estado de of México. Revenue and Director Su General experiencia for suma ya más de Tax 20 años en Collection áreas with the financieras, Secretary of fiscales y Finance at administrativas, principalmente en at el the State sector of público. Mexico. Lo He digo has yo a more than título 20 personal y years un of promotor de la experience tecnología. in the field, Y el licenciado and he has been Lisandro an avid Núñez promoter of Picasso technology. Lisandro es Núñez contador público por el Picasso Instituto is Tecnológico de Ciudad is a Juárez, CPA from the, maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Institute Autónoma de of Durango Public Institute y doctor of, en Ciencias de lo Fiscal por el Instituto de in, Ciudad Especialización Juárez, para and Ejecutivos. he has a master's degree Ha in impartido tax law cátedra en la Universidad and a Nacional PhD Autónoma de México in, y diversas tax conferencias en el sciences. extranjero. He Desde has, el been a 98 professor at colabora en el Mexico's Servicio de National Administración University and Tributaria other, y actualmente se institutions desempeña como abroad, and since Administrador General de 1998 Recaudación. he has been collaborating Muchísimas with gracias a the todos SAT. nuestros. He is currently the panelistas. General Administrator for Y tax si quieren, collection. empezamos Thank un you very much to all poquito, of our mejor panelists. Alejandra, And valdría la we would pena like que to nos start, platicaras Alejandra, why don't you tell us a little bit qué es lo que estás haciendo en, about en your la work, Estrategia Digital Nacional, and in the office, para in que the todos President's tengamos Office for un poquito de contexto. National y Digital así nos Strategy, iremos con cada uno de and los thus we will move on with Gracias, Jorge. each of the panelists. Pues no hay duda que estamos viviendo Well, thank una revolución tecnológica. Los We're últimos going through a 10 años technological han revolution. transformado The por last 10 completo years todas have las estructuras transformed sociales fully all del mundo, de todos los países del mundo. México no es la around the excepción. globe, and Mexico is Escuchando not a the Aristóteles exception. hablar en la Listening to inauguración, Aristoteles recordaba una addresses cifra during the inauguration. He que da mentioned Eric the Schmidt, figure CEO de from Google, Eric que dice que the CEO cada 2 of días Google says se that every genera 2 la misma days, cantidad de the same información amount of que la que se information is genera, generated. que la que se generó desde el origen de la humanidad hasta el año 2003. Es decir, estamos viviendo una revolución de datos, una revolución de información, una revolución de uso de tecnología.
México es el principal consumidor de video en redes sociales del mundo. Es el tercer país en YouTube de consumo de video. Aquí están amigos de Google. Hay más de 100 millones de celulares en un país de 120 millones de personas. Casi el 50% de la población está conectada. Y si a esto le sumamos un elemento que además nos hace únicos en el mundo, que es nuestro bono demográfico. Tenemos 60 millones de jóvenes menores de 29 años, de los cuales muchos de ellos nacieron ya en la era de la tecnología. Para ellos es tan natural usar un celular o usar internet como para nosotros fue apretar un botón y prender la televisión. ¿Dónde está el gobierno en todo esto? Recordemos que el gobierno se creó en el siglo XX, hace más de 100 años, y que en el DNA del gobierno no está el cambio, no está la innovación. Así que aquí está el reto más grande. ¿Cómo le hacemos para insertar al gobierno en el siglo XXI, en el que ya nuestra sociedad está inserta, en el que ya nuestra sociedad está educándose, aprendiendo, comunicándose? Y les comparto mi experiencia porque antes de trabajar en el gobierno trabajé en la industria de tecnología. Así que puedo tener una opinión pues bastante objetiva de lo que estamos haciendo en el gobierno. Cuando entramos al gobierno, incluso antes de entrar al gobierno, en la etapa de transición, tuve la suerte y el gran honor de enfocarme a lo que en ese momento le llamamos gobierno digital. Y después lo transformamos hacia Estrategia Digital Nacional. El presidente, el entonces presidente electo, tenía muy claro que la tecnología estaba sacudiendo a México, estaba moviendo todas las formas que conocíamos hasta ese momento. Sin embargo, no había en el gobierno una iniciativa, una política realmente transversal que coordinara esfuerzos de algo que aquí dice, y me llama la atención porque es súper poderoso, conexión. Una iniciativa que conectara al gobierno entre sí y que conectara al gobierno con los ciudadanos, con sus ciudadanos. Nos hemos dado a la tarea desde transición de armar un plan para llevar al gobierno muy rápido, lo más rápido posible, a este camino de modernización. Y es que, pues, todos los países se están moviendo muy rápido. México no es el líder en Latinoamérica en gobiernos digitales, en digitalización, porque hay otros países que hace muchos años, hace casi una década, empezaron con políticas muy agresivas de modernización, de digitalización. Así que llegamos un poco tarde y nuestra obligación era acelerar el paso para convertirnos en líderes de Latinoamérica y convertirnos en líderes de los países emergentes en el mundo. Tenemos todo para hacerlo. Tenemos el bono demográfico, tenemos la población, tenemos los jóvenes. Así que el reto del gobierno, sin ser menor, hemos estado trabajando para enfrentar. Así nace la Estrategia Digital Nacional. Una estrategia que además se inserta dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Esto es fundamental, porque la Estrategia Digital Nacional, al estar dentro del Plan Nacional de Desarrollo, se vuelve obligatoria para todas las dependencias del gobierno federal. Esto fue crucial y desde los primeros meses trabajamos junto con el equipo que estuvo desarrollando este Plan Nacional de Desarrollo para que dentro de uno de los programas transversales que impacta a todo el gobierno, que es tener un gobierno cercano y moderno, está ahí adentro, está la Estrategia Digital Nacional. Y la meta número 1 es transformar al gobierno. ¿Por qué? Porque si no transformamos al gobierno es muy difícil transformar el país. Dentro de la transformación de gobierno hay varias líneas de acción. Y la más importante en la que me gustaría enfocarme ahora es la creación de la ventanilla única de trámites, información y servicios del gobierno. Es una iniciativa que
A nivel mundial, muchos de los países más vanguardistas y progresistas en temas de gobierno digital han tomado, y fue algo que como gobierno tomamos la decisión desde el primer día, desde este 1 de diciembre del 2012, en que enfocaríamos toda nuestra fuerza y toda nuestra energía en digitalizar los más de 5,000 trámites que hay en el gobierno federal y tenerlos en un solo punto. La gente está cansada de ir a múltiples ventanillas, de tener que sacar una y otra vez actas de nacimiento o los requisitos que le pide el gobierno. Así que algo fundamental era cómo hacemos para que el gobierno se conecte, se comunique entre sí. Parece muy simple, pero no lo era hasta hace unos años. Los gobiernos parecían islas independientes, parecían gobiernos independientes en vez de un solo gobierno. Así que el trabajo desde dentro ha sido desde un tema tecnológico y de infraestructura, que es el más sencillo porque la tecnología ya está ahí, ya está lista para ser usada, y hemos estado trabajando con todas las dependencias, con las secretarías y las dependencias del gobierno federal para que usen la tecnología y se conecten entre sí. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que las dependencias se conecten y puedan compartir información. Información que de otra manera le tenemos que pedir al ciudadano. Sin embargo, si las dependencias y si las oficinas de gobierno se empiezan a comunicar, el ciudadano no tiene por qué darle al gobierno un documento o una información que el mismo gobierno ya tenga. Y empezamos a quitar requisitos y empezamos a quitar documentos. Esa es la premisa más importante de una ventanilla única. Hemos estado trabajando durante casi 2 años en esto, alineando compras de tecnología, homologando campos, hablando de temas como uso de firma electrónica, como el uso de la CURP, como campos llave para poder tener acceso a todo este mundo de trámites. El segundo lugar es también un punto que habló Aristóteles, el tema de cambio de paradigma, el tema cultural. Y es aquí donde me parece que como gobierno tenemos el mayor de los retos. Tenemos que aprender a hacer las cosas de una manera diferente y de hacerla de una manera diferente lo más rápido posible. Así que hemos hecho los cambios normativos, cambios a las regulaciones, incluso hemos lanzado decretos presidenciales para acelerar esto. Así, este año el presidente presenta el decreto de creación de ventanilla única nacional, y gracias a esto hemos podido acelerar todos los procesos internos para la homologación, digitalización e interconexión de los trámites. Al tener un decreto, como el decreto de ventanilla única, también se pone un tiempo en el que el gobierno tiene que dar resultados. Este tiempo ya pasó, así que la ventanilla única está hoy en línea. GovMX es el portal único de acceso a todos los trámites y la comunicación y plataforma de participación del gobierno federal. GovMX no tiene precedentes en nuestro país y estamos en un proceso de mejora continua. Es un trabajo, créanme, titánico, hacer todo lo que se tiene que hacer desde en materia de infraestructura y tecnología, en materia normativa, en materia de regulación, en materia de homologación, en materia cultural. Pero estamos trabajando todos los días en lo que nos queda, además de este sexenio, que son 3 años y medio, que todavía es muchísimo, para tener al 2018 esta promesa de ventanilla única. Tiene GovMX 3 grandes pilares. El pilar de trámites y servicios, como decía, en el gobierno federal hay más de 5,000 trámites. Para que tengan un comparativo, Reino Unido tiene 700 trámites. O sea que todavía nos queda mucho camino en tema de simplificación. Estamos trabajando muy de la mano con COFEMER para que cada vez esos trámites sean menos y los requisitos de esos trámites también sean mucho menores. GovMX
tiene también un segundo pilar, que es que el ciudadano encuentre toda la información, todo lo que le interesa saber del gobierno. Así nos dimos a la tarea, nos hemos dado a la tarea de más de 4,000 portales de gobierno, llevarlos a uno solo, que en un solo sitio esté toda la información que ustedes necesitan. Y el tercer gran pilar, que es una plataforma digital de participación ciudadana, que en este siglo es fundamental que el gobierno trabaje junto con la ciudadanía en la creación, en la evaluación de las políticas públicas. Tenemos esta plataforma de participación en la que todas las dependencias están poniendo desde políticas públicas, encuestas, normatividades, atención ciudadana, y así el ciudadano o iniciativa privada o academia, sociedad civil puede entrar a esta plataforma a opinar. Hemos tenido ya casos de éxito, una política pública la hicimos de manera colaborativa con la sociedad, la política pública de datos abiertos, que mandata que el gobierno tiene que abrir todas sus bases de datos, evidentemente no las de seguridad nacional, pero todas las bases de datos tienen que estar en formatos útiles y reutilizables. Y esta política pública se hizo de manera colaborativa con la gente, con la sociedad. Es una política pública que ya está en marcha y que ha puesto en tan solo unos meses a México en el lugar número 10 de los países de la OCDE, por encima de países como Japón, en una medición que mide a los países, a los gobiernos más abiertos. GovMX así será un parteaguas en el gobierno digital de nuestro país. La promesa es que el ciudadano, desde cualquier parte del mundo, a través de cualquier dispositivo móvil, pueda tener acceso a su gobierno, pueda hacer un trámite, pueda conocer cualquier información de su gobierno y pueda incluso opinar y participar. Esta es la gran promesa del gobierno digital. Hoy es una realidad, estamos en un proceso de mejora continua y esta mejora continua hará que cada vez los trámites sean menos, que cada vez los requisitos que pedimos al ciudadano sean mucho menos o casi ninguno, y que el gobierno se vuelva más transparente, más eficiente y siempre pensando en la sociedad. Muchísimas gracias. Esto es la punta del iceberg de lo que veremos en los próximos años, porque todo camina hacia allá, no hay marcha atrás y el gobierno ya ha dado pasos sólidos, firmes hacia un gobierno más abierto, más transparente, mucho más horizontal, al que solo le interesa ser mucho más eficiente para su ciudadanía. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Thank you, Alejandra. Jimena, creo que con toda esta visión que tiene el gobierno federal de compartir información, que todo fluya de una manera mucho más sencilla de cara al ciudadano, ¿cómo se ha preparado el INAI para este tema? ¿Cómo la tecnología está siendo parte importante del INAI para poder reforzar esta visión del gobierno federal? Muchísimas gracias. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Primero, permítanme por favor agradecer la generosa invitación de Aristóteles. Muchas gracias, Jorge. Es un honor estar, por supuesto, Alejandra, Miga y Lisandro. Es un verdadero honor estar en este panel, sobre todo tratando un tema de cómo estar interconectados, cómo es ser eficientes como autoridad, cómo brindar un servicio público mucho mejor, con mejores resultados, cómo acercar más a la gente del gobierno, al gobierno y a las acciones públicas. Y eso me parece que es un reto compartido. Efectivamente, coincidimos con lo ya mencionado con Aristóteles, que a su vez refirió al doctor Luis Videgaray.
que estamos enfrentando un verdadero cambio de paradigma y en efecto ese paradigma no tiene una vuelta atrás. Muchos de ustedes a la institución que me honro en presidir, al INAI, lo identificarán como IFAI. Y pues cuando la gente dice INAI, muy pocos como que la cara de un poco de extrañeza. Esa F de Instituto Federal a N, Instituto Nacional, no es menor. Permítanme comentarles un poco cómo está la situación ahora en materia de acceso a la información y un poco en materia de datos personales para ver qué es lo que estamos haciendo efectivamente en torno a esta estrategia digital, cómo estamos colaborando también como parte del Secretariado Técnico Tripartita en la Alianza para el Gobierno Abierto, cómo estamos llevando estos ejercicios de gobierno abierto a las entidades estatales para llegar y llevar a la transparencia y el acceso a la información a cada rincón del país. Solamente para compartirles algunas cifras, del 2003 a la fecha se han registrado más de 1.256.000 solicitudes de información solamente en la Administración Pública Federal. De esos, en 2014 han sido más de 114.000 solicitudes de información. En el 2015 ya llevamos casi 80.000 y de estas solicitudes el 97.7% ha sido por Internet. ¿Qué tenemos aquí? Pues un panorama que la gente pregunta y se acerca a la información del gobierno a través de Internet y el resto es mediante un llenado de una solicitud directamente en la dependencia. Pero fíjense ustedes, de toda esta información, bueno, pues casi la mitad solamente las solicitudes están registradas en el DF. Quiere decir que hay una mayor inquietud por personas del DF por conocer esta información. Pero si nos vamos, y las cifras aún son más reveladoras, si nos vamos a las consultas del portal de obligaciones de transparencia, lo que aquí en México conocemos como el POT. Desde 2007 a 2015 han sido más de 171 millones de consultas. 171 millones de consultas de lo que la gente quiere conocer de sus autoridades de la Administración Pública Federal, y de estos todavía se siguen centrando las solicitudes de información en el directorio, en los contratos, en las concesiones y en la estructura orgánica. Como vemos, preguntas básicas. Esto es como un panorama general de cómo estamos. El INAI ha sido una institución muy comprometida con el uso de la tecnología y bueno, pues ahora a través de facilitar no solamente el acceso de las ciudadanas y los ciudadanos a la información, sino también la protección de los datos personales. Tenemos un generador de avisos de privacidad y hasta ahora han hecho su aviso de privacidad más de 51,000 empresas o personas que tienen bases de datos de particulares. Tenemos también sitios de información proactiva como los viajes claros, que pueden ustedes consultar todas y cada una de las comisiones, tanto nacionales como internacionales, de cada uno de los funcionarios del instituto, con los rubros perfectamente establecidos. El sitio donde tenemos la información de la construcción, por ejemplo, del edificio. Tenemos capacitación en línea, que ha sido verdaderamente una herramienta muy favorable para el instituto. Más de 80% de los funcionarios son capacitados en línea. Y como les decía, el INAI es parte del Secretariado Técnico Tripartita de la Alianza para el Gobierno Abierto. Esta iniciativa, esta gran labor de Presidencia de la República, impulsando todas las políticas de datos abiertos en formatos reutilizables, eso es un gran reto. Ya queremos pasar de la información en formatos que solamente están y ni siquiera se pueden leer, a información que la gente pueda disponer, pueda utilizar, pueda reutilizar, pueda compartir. Eso es un gran reto. El cambio de paradigma, me parece que hay que hacer un señalamiento. Cambio de paradigma en el ciudadano para utilizar todas estas herramientas tecnológicas, pero también cambio de paradigma en el funcionario. Ver que la transparencia y el acceso a la información no son unas cuestiones cosméticas, es una cuestión de convicción también. Que nuestras actividades, independientemente del área donde estemos, la hagamos de cara a la sociedad. Y para eso las tecnologías de la información
juegan un papel sumamente relevante. Como les comentaba, en el instituto estamos realizando parte y haciendo una especie de réplica del secretariado tripartita. Ya llevamos 11 estados de la República y es muy interesante cómo órganos garantes de transparencia, autoridades y organizaciones de la sociedad civil están colaborando para trabajar conjuntamente, impulsando las políticas de gobierno abierto en los estados. Bueno, esta es una gran un diagnóstico de cómo estamos, pero me parece y me quiero centrar en esta parte de la intervención en un gran reto que tenemos como país y señalamos, es muy importante compartirles que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales es el primer organismo constitucional autónomo garante de la transparencia en el mundo. Y eso nos llena de orgullo, pero también de una gran responsabilidad. Tenemos una reforma que, como ustedes saben, de febrero de 2014 y una nueva ley general en materia de transparencia. Y esta nueva ley general, además de cambiar el nombre del instituto, hace los mismos estándares de transparencia para poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, transparencia en nuestro país, en sindicatos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. Y la ley es muy clara: cualquier persona física o moral que reciba o ejerza recursos. Y este es un gran reto. Y no solamente eso, sino que va más allá la ley, a decir que todos los estados, todas las entidades federativas tendrán que ir haciendo una adecuación a su legislación para tener los mismos estándares, estemos en Baja California o estemos en Yucatán. Y eso se dice fácil, pero es un reto muy grande. ¿Por qué? Porque se quiere unificar el ejercicio de los derechos fundamentales para hacer nuestro país más transparente, para hacerlo más eficiente, para hacer nuestro compromiso y nuestra labor como funcionarios públicos más cercana a la gente. Y eso me parece que es un gran reto. Pasamos de 246 sujetos obligados a más de 820. Esta es una cuestión importante porque recalcar el cambio de nombre va más allá. Pero sobre todo, déjenme centrarnos en una obligación muy puntual que tenemos: la creación de una plataforma nacional de transparencia. Y esta plataforma, porque hasta ahora la gente identifica con el sistema Infomex, pero el INAI tiene un sistema Infomex, algunos de los estados lo comparten, otros tienen sus propios sistemas, cada quien sube y tiene los requisitos diferentes. Y este gran reto de la creación de una plataforma nacional nos va a permitir hacer todas estas etapas para subir esta plataforma, para compartir información entre todos los sujetos obligados de toda la República, entre todos los órganos garantes de toda la República, que el ciudadano pueda hacer con una sola solicitud de información, por ejemplo, estudios comparados en las entidades federativas o incluso en los municipios, que comparemos, por ejemplo, el gasto en contrataciones de una obra específica en tal municipio de la República y en otro más, en una sola que pueda consultar los portales de obligación de todas las autoridades y que además pueda hacer recursos. Eso es una misión muy grande que tenemos desde la Constitución. Es una misión que el INAI está trabajando para darle cuentas a la sociedad y sobre todo acercar más la información pública al ciudadano. Tenemos una gran reforma constitucional, tenemos una gran ley, hacen falta también las disposiciones que ya se están trabajando con el Poder Legislativo. Ya sabemos que hay iniciativas importantes en torno a la reforma de la Ley Federal de Transparencia. ¿Y qué es lo que nos hace falta? Que el ciudadano haga uso de esta herramienta. Hasta ahora, solo el 6% de la población en México ha hecho uso de su derecho de acceso a la información. ¿Qué es lo que queremos? Que se acerquen y que aprovechen estas herramientas. Que las actuaciones de los funcionarios
funcionarios públicos sean cada vez más transparentes, que todos los procesos, y ya lo comentaba también Alejandra, ese enorme reto que tenemos como país de cómo compartir la información, pero también tenemos la gran misión de respetar los datos personales de los particulares. Y pues para eso estamos, para colaborar con las instituciones, para fortalecer las instituciones, para fortalecer sobre todo el vínculo y la confianza que es tan necesaria en las autoridades, y pues para eso está la transparencia y el acceso a la información. Para esto está el INAI, que refrenda su compromiso como una institución ciudadana, como una institución que usa la tecnología, que impulsamos el uso de la tecnología, y que también pues, vemos a aquellos que no tienen tecnología, que acabamos de dar a conocer una nueva herramienta en cómo los ciudadanos tienen un número 01800 835 4324 para aquellos que no tienen internet también pueden solicitar el internet. Y eso me parece que es muy importante. Y bueno, pues muchísimas gracias por esta enorme oportunidad de comentarles cómo estamos trabajando y cómo estamos llevando estas acciones conjuntas en materia de acceso a la información, en materia de transparencia, en materia de interoperabilidad de los datos, y para hacer, ya lo decía Alejandra, lo refrendamos, de México un país más transparente. Muchas gracias, Alejandra. Alejandra. Antes de hacerte una pregunta, Before asking you a question, que compartas a la gente, could que you vamos a share hablar en with privado, all of us, me gustaría, Lisandro, preguntarte Lisandro, desde una óptica en donde to ask you the el Servicio de Administración Tributaria es el órgano más digitalizado del país, siendo que pues, la parte fiscal no precisamente es la parte más atractiva para un ciudadano. ¿Cómo ha venido I evolucionando? ¿Cuáles han apologize, we sido didn't have estas cifras any donde el sound in the gobierno booth. el Concerning the Servicio de figures, Administración Tributaria ha ido creciendo y concerning cada vez ha ido the haciendo los figures from the trámites más tax ágiles, más administration that oportunos? has made ¿Cómo han things venido trabajando? timelier. Could you talk about how you're working from a tax administration standpoint? Thank you. I'm so glad to be able to share. Can you hear me? Now we do have sound in the booth. Can you hear me? Con gusto te doy Thank you. algunos datos. Gladly, Mira, I will convey data. casi el 100% de los trámites que se realizan ante el Servicio de Administración Tributaria actualmente son por medios electrónicos. Por darte algunas cifras, las personas físicas han presentado en este ejercicio 4.7 millones de declaraciones, todas por Internet, que corresponden al ejercicio de 2014. Las personas morales han presentado en este año 800,000 declaraciones también que corresponden al ejercicio de 2014. La inscripción en el RFC, los avisos de cambio de situación, como para aumentar la obligación, disminuirla, actualizar el estatus, todos se presentan vía Internet. Pero el jefe del SAT nos ha pedido que no nos quedemos en una comunicación que solamente sea de un lado. Nos ha pedido que, utilizando la tecnología, busquemos interactuar con el contribuyente. Si me permite esta manera de preámbulo, voy a tomar algunas frases de la profesora Valerie Brathwaite, que en un ensayo que hace sobre los modelos de cumplimiento tributario de los contribuyentes, dice que todas las administraciones tributarias del mundo pueden clasificar a sus contribuyentes en función de su comportamiento en 4 tipos. Los que están dispuestos a hacer lo correcto, aquellos que con un gran sentido de responsabilidad social cumplen con sus obligaciones, otros que desean hacerlo, pero que en los que las administraciones tributarias no hemos sido capaces de darle los instrumentos, y ahí estamos trabajando nosotros para que sea fácil, para que sea sencillo, para que sea seguro. Hay otro grupo que solamente cumple si se le detecta, si le mandas un requerimiento de control de obligaciones, un requerimiento de pago, una visita domiciliaria. Y hay otro segmento que decidió no cumplir. De plano dijo, yo me voy a arriesgar, que me descubran, que use el Estado todos los instrumentos que tiene
para hacerme cumplir y yo me voy a hacer valer de instrumentos legales para defender. La tecnología y la información que actualmente tenemos, hemos recibido a julio más de 3.500 millones de facturas electrónicas, permite que el Servicio de Administración Tributaria pueda hacer una clasificación de estos contribuyentes. ¿Para qué queremos esta clasificación? Para hacer un tratamiento diferenciado de los mismos en función de su comportamiento. Al que quiere cumplir todas las facilidades, que sea sencillo, que sea muy rápido, que sea muy práctico. Y para los que decidieron no cumplir, pues también debe utilizarse esa información como un instrumento de control, porque tenemos una gran responsabilidad con los que sí cumplen. Te decía que el jefe del SAT nos ha pedido que la comunicación no vaya solamente en una sola dirección, sino que podamos interactuar. Actualmente tenemos el buzón tributario que nos permite informarle al contribuyente cuándo recibió ya, cuándo le fue depositada su devolución, que permite agilizar, por ejemplo, avisarle cuando su firma electrónica está a punto de vencerse, que nos permite notificarle o que le permite al contribuyente obtener opiniones globales de cumplimiento. Queremos que comunicarse con el SAT sea tan sencillo para el contribuyente, para el ciudadano, como chatear con un amigo. Así de fácil y así de ese nivel debe ser la confianza. Desde luego que los amigos a veces se pelean y tienen sus diferencias. El SAT también a veces tendrá que notificarles algún crédito o un embargo. Así funciona esto, ¿no? La relación no siempre es tan amigable. Actualmente ya tenemos en campo, tenemos en sitio la notificación electrónica. Tenemos testimoniales grabados de empresas que por mucho prefieren la notificación electrónica a la notificación personal. Y para no extenderme demasiado, solamente voy a hacer un ejercicio de reflexión muy sencillo para que ustedes, para que los contribuyentes vean la diferencia entre una notificación electrónica y una notificación personal. En la notificación personal pues se genera un documento en papel al interior de nuestras oficinas, pasa como por 3 rúbricas antes de que es firmado, se envía a una oficina, de esa oficina pues pasa a un departamento de diligenciación, de ese departamento de diligenciación ubican en un mapa el domicilio del contribuyente, acude una persona al domicilio del interesado, en el 90% de los casos no encuentra a quien va a buscar, luego entonces le tiene que dejar un citatorio y volver al día siguiente. Al día siguiente, en el 80% de los casos de ese 90%, tampoco está el interesado, ergo, se deja el documento con quien esté en el domicilio, el asistente, la secretaria, el auxiliar, no se lo entrega normalmente al interesado, en muchos casos el documento termina en un escritorio y entonces pues resulta que ese documento era un requerimiento para que presentara su declaración y no la presentó. Entonces llega una multa. Todo esto se evita si a través de nuestro buzón, que ya está funcionando, le notificamos al contribuyente en un sitio privado ese documento que queremos darle a conocer. Es más rápido, es más sencillo, es más seguro, porque nadie de nosotros es perito para calificar la autenticidad de una firma autógrafa. Es más fácil verificar la firma electrónica y no se trata de que vean los 30,000 caracteres, no, trae un código QR que lo escanean y en automático les enseña quién firmó el documento y el contenido de ese documento. Es más seguro porque nos han comentado las empresas a las que hemos entrevistado que prefieren que se les deposite el documento a que acuda una persona de manera presencial, porque a veces no saben si es del SAT o es de otra dependencia. Es más barato para el contribuyente y para nosotros. Y les decía que el jefe del SAT nos pidió que pudiéramos interactuar a través de este mecanismo con el contribuyente. Si el contribuyente tuviera alguna duda de lo que se le está requiriendo y quisiera atenderlo, lo puede hacer
por esa misma vía, sin tener que trasladarse, sin tener que darnos ningún dato ni ningún documento, tomando el concepto de Alejandra, que ya obre en alguna unidad del Servicio de Administración Tributaria. Muchísimas gracias, Lisandro. Aristóteles, ¿qué sigue para el Servicio de Administración Tributaria? ¿Cuál es la visión después de toda esta simplificación en los trámites, en apoyo y en virtud de los contribuyentes, pero hacia dónde va el Servicio de Administración Tributaria? Gracias, Jorge. Quiero agradecer la oportunidad que me dan de estar con dos distinguidas y hermosas damas en el panel. La verdad es que incluso creo que es interdisciplinario el de que podamos tener a quien es responsable de resguardar los datos y la protección de datos personales, pero también de promover la transparencia en nuestro país, Jimena. Gracias por esta oportunidad. Alejandra, que es una gran aliada y que yo encantado de trabajar en una gran iniciativa de la Estrategia Digital Nacional y que soy un ferviente admirador tuyo por este impulso que tú le das. Mis compañeros del Servicio de Administración Tributaria, Jorge, quien representa hoy en este foro, en este panel, a la industria de la tecnología de la información. Miren, ese viacrucis que señaló Lisandro, para notificar un crédito o un requerimiento de una declaración, sucede igual para una devolución de impuestos. Entonces, es mejor que los localicemos vía electrónica y les devolvamos sus impuestos, como este año lo hicimos. Le devolvimos a poco más de 1.700.000 contribuyentes casi 13.000 millones de pesos, en un promedio de 7 días. Y eso es posible gracias a la tecnología. Porque si hubiéramos hecho todo ese viacrucis, todavía tendríamos muchos cheques en papel por devolverles. Y hoy todo lo hacemos vía transferencia electrónica con un número de cuenta que ustedes nos dan en la declaración de impuestos. El próximo año esperamos en tiempo y forma sus declaraciones anuales, por favor. Miren, ¿hacia dónde va el Servicio de Administración Tributaria? ¿Y hacia dónde debemos ir los que estamos trabajando en el servicio público en muchos trámites? Antes de hablar de lo que va a ser el SAT en breve tiempo, quisiera ponerle algunos ejemplos a quienes hoy nos acompañan en este panel. Entre el mes de julio y agosto se da la época de reinscripción. Eso significa, por ejemplo, que para 27 millones de niños que viven en o que habitan en este país, les piden nuevamente una copia certificada de un acta de nacimiento. Cuando uno va a hacer el trámite a la oficina registral del acta de nacimiento, por lo menos nos cuesta 45 pesos la copia certificada. Es un derecho, se le paga al municipio o a la entidad federativa dependiendo de la competencia de esa oficina registral. Cuando vamos por la copia certificada, tenemos desplazamiento, presencia, tenemos fila y todavía tenemos que a veces aguantar el bueno o mal ánimo que tiene el servidor público para hacer su acta, la copia certificada del acta de nacimiento. Y regularmente pedimos 2 o 3 copias certificadas y esto sucede entre julio y agosto. Eso implica una derrama en la sociedad de alrededor de 4.000 millones de pesos. 4.000 millones de pesos que eroga el ciudadano con el ánimo de tener 3 o 4 actas de nacimiento certificadas, copias, para poder cumplir un trámite de reinscripción en la escuela, en 27 millones de niños. Cuando ese trámite, más allá de que ya debe ser digital y que no tenemos que asistir a una oficina registral, lo que debemos hacer es aprovechar el Registro Nacional de Población, la base de datos de RENAPO, y que la escuela, cuando yo quiera ir a inscribir a mi hijo o a mi hija, lo que haga la escuela es meterse a la página del RENAPO con la CURP de mi hija o de mi hijo, darse cuenta de que existe esa persona y que ahí está la prueba de existencia porque está la CURP. Y si está la CURP ya no me tiene que pedir un acta de nacimiento. Incluso con la CURP puede generar la copia en el documento digital de esa acta de nacimiento, tomarla y ponerla en un archivo electrónico y no estarme haciendo gastar a mí 45 pesos por una copia certificada de un acta de nacimiento que me la entregan en papel y que a veces ese papel es papel seguridad, pero que a quien recibe ese documento no tiene la capacidad de identificar si ese papel es auténtico o no. Lo deseable es aprovechar la base de datos de RENAPO y evitarle una erogación a la ciudadanía
que en estos meses 4,000 millones de pesos en muchos de los padres de familia de esos 27 millones de niños harían la gran diferencia en la economía familiar. En otros países, este año, ya es posible ver el pasaporte móvil. ¿Eso qué significa? Que en lugar de llevar ese pasaporte, que también es un papel de seguridad, en esta carpetita verde, azul, de repente, o roja, dependiendo del país, hoy lo llevan en el celular y el pasaporte está aquí. Este aparatito va a dejar de ser un teléfono, de hecho, dejó de ser un teléfono y va a ser un aparato móvil donde vamos a aportar nuestras tarjetas de crédito, ya no van a ser plásticas entonces, va a ser un aparatito donde vamos a aportar nuestra licencia de conducir, la tarjeta de circulación del vehículo y todos los documentos personales que a veces una autoridad por haber cometido una infracción de tránsito nos pide para podernos multar, por ejemplo, pues se va a tener aquí. Ese es el reto que lo que podemos hacer. Ese es el gran reto, y dejar de usar tanto papel o tanta tarjeta plástica, porque todo es posible portarlo en un dispositivo móvil, que además nos permite hablar por teléfono. Decía Alejandra algunas cifras. Hay, según estadísticas, dependiendo de qué organismo las publique, hay 54 millones de mexicanos que ya son usuarios del Internet y son intensivos usuarios. Es decir, en promedio al día pasan más de 6 horas navegando en el espacio del Internet. Hoy tenemos una gran cantidad de empresas que ofrecen nube, tenemos un gran número de usuarios de Internet y tenemos una gran cantidad de dispositivos móviles. ¿Qué es lo que hace falta? Entonces, cambiar los procedimientos, los procesos para que aprovechemos esa nube, aprovechemos ese uso intensivo que tienen los usuarios del Internet y aprovechemos los dispositivos móviles con ese tiempo en la que ellos navegan para poderles ofrecer todos los trámites posibles y todos los servicios posibles. Entonces, el pasaporte, la licencia de conducir, la tarjeta de circulación, la tarjeta, incluso la credencial de lector, tarde o temprano todo eso va a ser portable en un dispositivo móvil y dejaremos de meterlo a la cartera. El reto es impresionante. Imaginen ustedes lo que va a ser la educación en la sociedad en algunos años, 5 o 10 años. Se va a dejar de invertir en los campus donde hay un acondicionamiento físico, mantenimiento, donde hay un desplazamiento, donde los jóvenes tienen que ir a ocupar salones, donde el maestro se tiene que hacer presente y estar enfrente, a la educación en línea, donde eso va a ser más barata la educación y donde vas a invertir o gastar menos en mantenimiento de esos campus. Va a haber entonces esa educación en línea y eso va a ser lo que va a ser el futuro de unos 5 o 10 años. Quien esté pensando que todavía se puede mantener un esquema como el que tenemos hoy, sin querer romper un paradigma, sin aprovechar ese uso intensivo de la tecnología, se equivoca y va a perder en su inversión. Quien quiera ser más productivo y hacer más rentable una inversión, tendrá que aprovechar esta gran ola de las nuevas tecnologías. Y lo que hemos visto hasta hoy es muy poco. Le comentaba yo a algunos compañeros, y a lo mejor no les va a gustar, pero eso va a suceder. Y como eso va a suceder en muchos casos, hoy es posible, ya es posible, que sin tener el contacto presencial, por haber rebasado la velocidad límite que es permitida en la ciudad o en el segundo piso o en la autopista, hoy ya es posible que le llegue la infracción a la cuenta bancaria al infractor o al dueño del vehículo. ¿Por qué? Porque afortunadamente este aparatito que hoy nos permite, a través de un GPS, nos permite saber y medir el desplazamiento entre un punto y otro y el tiempo utilizado en el desplazamiento, y que no hay que olvidar lo que este aparatito, este GPS, entró en funcionamiento por allá de 1990-91 y que derivó de la industria de la guerra, no tiene mucho. Bueno, ese aparatito hoy lo traemos todos en el celular.
Y en muchos de los vehículos ya lo traen, aun cuando no sirva para una pantalla y nos guíe, que para eso ya hay otras aplicaciones, muchos automóviles ya traen un GPS integrado para evitar un tema de robo o incluso cuando renta uno un vehículo. Bueno, cuando uno rebase la velocidad a la que está permitido circular, le va a llegar la multa sin haber visto al policía de tránsito, porque el GPS va a registrar que rebasamos el límite de esa velocidad en el desplazamiento y que eso ya es una infracción. Y aquí se va a romper el paradigma de muchos, porque va a decir, no, yo sí necesito que me notifiques la multa y que me compruebes que yo rebasé la velocidad. Eso va a cambiar el modelo y la conducta de muchos de los ciudadanos y los hábitos también, porque lo que sanciona en el espíritu de la ley es la infracción de haber rebasado el límite de velocidad, no el si hubo la astucia o la presencia de un policía de tránsito y lo haya detectado, sino que cometiste una infracción y por esa infracción debes ser sancionado. Y alguien deberá entender que el espíritu de la ley en generar esas infracciones, cuando uno rebasa el límite de velocidad, va en el sentido de la protección de la persona, no puede estar circulando a alta velocidad, ni tampoco de los terceros, porque puedes atropellar o generar un accidente. Y entonces tiene que regular y modelar nuestra conducta. Toda esa tecnología, ese Internet, ese uso intensivo del Internet, de la nube y de los dispositivos móviles va a permitir, sin duda, modelar nuestras conductas en el futuro. Y estaremos, sí es cierto, mucho más vigilados, no tan solo por lo que dice Lisandro en la parte tributaria, sino en todos los sentidos, pero también encontraremos mayor productividad, mayor eficiencia, menos gastos, más economía, mejor ahorro, y no estarnos gastando 4 o 5 mil millones de pesos en 2 meses por generar una copia certificada de un acta de nacimiento. Ya no puede haber copias certificadas de acta de nacimiento, ya no debería haber copias certificadas de acta de nacimiento. Si la base del RENAPO ya tiene todo ahí. Y entonces otra vez, ¿cuántos trámites podemos hacer ya hoy digitales desde la casa, desde la oficina, desde el metro, o desde el camión, o desde aquí, y usar la nueva tecnología? Todos es posible hacerlo. La solicitud, la inscripción la podemos hacer desde la casa. La escuela la podemos, la educación, el proceso de enseñanza-aprendizaje lo podemos tomar desde la casa o desde cualquier punto. Hace 5 años o 10 años era increíble pensar que en un dispositivo móvil íbamos a ver el programa de televisión que nosotros quisiéramos. Hace 5 o 10 años era imposible creer que teníamos la capacidad de tomar un video y subirlo en línea al internet y que lo estuvieran viendo en cualquier parte del mundo. Hoy todo eso es posible. Y hay una gran cantidad de usuarios del internet y va a haber más cantidad de usuarios. En México traemos un mercado potencial, lo decía Alejandra. Si traemos 53, 54 millones de mexicanos que usan Internet más de 6 horas al día en promedio, y el 80% lo usa desde el hogar, y el 70% también lo usa desde la escuela, tenemos ahí 6 veces, casi 7 veces la población de Suiza, poco más de 2 veces la población de Chile. Ese es el mercado que se tiene en México potencial, para quien hoy representa los intereses de la nueva industria de las tecnologías de la información. Tiene un gran reto por ofrecerle servicios a la ciudadanía desde el punto del servicio público y también desde el punto del servicio privado. Hay una gran cantidad de cosas que hacer y este reto se puede convertir en una deuda con la sociedad si nosotros no hacemos un cambio de paradigma. Miren a lo que nos estamos enfrentando, que del otro lado, enfrente de nosotros, tenemos una sociedad muy exigente, cada día más inteligente, cada día más rebelde. Y el ejemplo está en Paco. Paco tiene 15 años, es mi hijo. Ayer me acaba de notificar que quiere estudiar la prepa en línea. ¿Yo cómo le digo que no?
unas 24 horas antes de entrar al foro de conexión. ¿Cómo le digo que no puede estudiar la prepa en línea y que yo quiero que vaya al escolarizado y que entre a un salón de clases y que ahí aprenda? Quiere estudiar en línea. ¿Qué le digo? Que sí. Ese es el futuro de la educación. Pero además encontró, yo creo que tiene otros motivos, pero encontró en esa opción el argumento suficiente para decir no voy a ir a la escuela, porque lo que tú quieres es que acredite el año y ese le acredito en línea sin problema. ¿Saben qué? Si nosotros no cambiamos o no somos consistentes, y hablo del servicio público, la sociedad nos va a obligar a cambiar rápidamente al uso de las nuevas tecnologías. Y como ese debe haber muchísimos más ejemplos. Yo creo que todavía ese tema de usar papel y que algunos todavía hacen negocio del papel seguridad, creyendo que eso es lo más seguro respecto de lo que hoy es la nueva tecnología, están equivocados. Tienen un gran reto y si ese reto no lo enfrentan pronto con un cambio de paradigma, se va a convertir en una deuda que les va a generar un trabajo obsoleto para con la sociedad. ¿Qué sigue en el SAT? Miren, tratando de romper paradigmas en muchos compañeros del SAT porque también hay resistencias. Nosotros recibimos más de 80 millones de declaraciones al año. Todas las recibimos y para que las pueda enviar el contribuyente tiene que entrar a un solo portal. Al del SAT. Tiene que usar una sola aplicación, la del SAT, que la desarrollan unos cuantos en el SAT, con la visión de esos cuantos en el SAT. ¿Es amigable la declaración? No, no es amigable. ¿Por qué no es amigable? Porque la siguen desarrollando los mismos de hace 20 años. En un solo portal. Y si esa aplicación ahí se resumen más de 13 millones de contribuyentes, personas físicas con actividad empresarial y más de 850,000 personas morales, sociedades mercantiles, los días 17, porque además se nos ocurrió hacerlo en un solo día, pues se satura. Pero además a todos los pasamos bajo el mismo estándar de la misma declaración. En breve, este año ya existe el marco institucional que permita a los desarrolladores, terceros, iniciativa privada, generar aplicaciones para que el contribuyente elija en dónde quiere presentar su declaración y en qué portal quiere presentar su declaración. Y desde esos portales pueda enviar la declaración al SAT. Y ellos puedan desarrollar bajo un estándar tecnológico regulado y certificado por el SAT en esa declaración con quien ellos decidan, sin dejar de tener la herramienta gratuita que es el SAT hoy, y puedan decidir enviar su declaración. Y así serán todos los trámites del SAT. Que los terceros puedan desarrollar aplicaciones móviles, en dispositivos móviles, para quien quiera consultar su información de su buzón tributario, para quien quiera enviar una declaración o quien quiera hacer un pago. En medio, entre los funcionarios del Servicio de Administración Tributaria y el contribuyente, hay un tercero facilitador. Y ese tercero facilitador tiene mayor creatividad, tiene más ingenio, tiene más recursos, puede tener mayor innovación y puede hacer más amigables las aplicaciones. Vamos a pasar del SAT cerrado al SAT abierto. Vamos a pasar del SAT con una única aplicación al SAT que utiliza muchas aplicaciones reguladas por el propio SAT en el mercado. Vamos a pasar de un grupo, menos de 20 personas que desarrollan esas aplicaciones de las declaraciones en el SAT, a muchos terceros que pueden ser 70, que son hoy los PACs, o puede ser 100, o puede ser 50, pero todos ellos atrás tendrán un equipo que va a innovar las nuevas formas y aplicaciones de presentar sus trámites y declaraciones ante el Servicio de Administración Tributaria. ¿Qué es lo que hacía falta? Un cambio de actitud. Y era romper un paradigma. ¿Cuántas áreas de gobierno en el sector público pueden hacer eso? Todas. Todas. Para sacar una placa, para registrar un vehículo, para dar de alta un vehículo, para sacar la licencia de conducir, para sacar el pasaporte. Todo eso se puede hacer desde el hogar. Solo hace falta cambiar la actitud.
Muchísimas gracias, Aristóteles. Thank you very much, Aristóteles. Pues bueno, con esto damos fin a nuestro panel, siendo que ya tienes un compromiso que te va 5 minutos tarde. Entonces, pues muchísimas... Me está corriendo Jorge. Oigan, yo regreso por la tarde, tengo que acompañar a mi jefe a una gira fuera del país. Voy a ir corriendo. No puedo usar la nueva tecnología para transportarme allá, pero voy a usar una moto. Pero en la tarde tendré el gusto de estar por aquí. Agradezco a Jimena Puente que haya compartido esto. Tenemos un gran reto juntos, porque mucho de esto de usar la tecnología también implica cuidar los riesgos que se tiene en la vulnerabilidad de la información y de los datos personales de los ciudadanos y de la sociedad. Pero estamos trabajando juntos y creo que eso nos va a permitir avanzar más rápido. Jorge, en ti veo a quien hoy está aquí sentado, que son también muchos proveedores de la industria o terceros de la industria de la tecnología, y que creo que tienen un gran reto junto con nosotros por hacer más fácil la vida de los ciudadanos, por cambiar los hábitos de los ciudadanos, pero sobre todo por aprovechar la nube, el Internet y las tecnologías móviles. Que nosotros seamos los nuevos desarrolladores de esa industria, de una industria que hoy todavía no nace. Yo creo que le hace falta mucho que dar a esa industria y tenemos un gran mercado potencial aquí en nuestro país. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias. Agradecemos con un aplauso la participación de nuestros panelistas. Y ahora tendremos un breve coffee break. Les pedimos mantenerse en el recinto para poder continuar con las actividades de este primer día de trabajo del segundo Foro Internacional de Tributación Digital, Conexión 2015.